bendiga, espero que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a este pequeño proyecto llamado Fieles en lo Poco. En esta primera edición nos encontramos con el pastor Ricardo Pérez Curiel de Almoloya Hidalgo. Bienvenido, pastor, es un gusto tenerlo. Muchísimas gracias. Volvemos a mencionar el agradecimiento. Y bueno, creo que hablar de Dios es lo que nos apasiona en este tiempo. Sin duda, pastor. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con la información que me pasan. Entonces justamente ya tenemos un poquito de contexto sobre usted. Vive en Almoloya Hidalgo. Nace el 3 de abril de 1966. Y pues justamente comienza su vida con sus padres, Jesús Pérez Sánchez y María Petra Adoración Curiel Sosa. ¿Cómo fueron sus padres en su infancia? ¿Cuál es la imagen que tiene de ellos? Mi padre fue un hombre trabajador, un hombre que a pesar de ser venir de una familia numerosa, mencionaba que son 50 hermanos. Poquita cantidad. Casi la familia aquí las personas, perdón, aquí en Almoloya son Pérez, ¿verdad? Y bueno, mi padre siempre fue un hombre trabajador, un hombre que nos enseñó el respeto hacia las personas. Yo lo recuerdo mucho porque a pesar de las carencias económicas, nuestra niñez siempre procuraba darnos un regalo, un obsequio en ciertas fechas importantes, y siempre lo respeté, lo amé mucho a mi padre. Me dolió mucho el día que murió, porque fue una persona excelente, me enseñó a caminar mucho en fe. Ok, usted es el cuarto de 5 hermanos, o sea, cerca de ser el menor, pero es el menor de los hombres, ¿no? Sí, soy el menor de los hombres, mi hermana Mati es la más pequeña, y mis hermanos son personas que alguno de ellos salió a trabajar a los Estados Unidos, pero desde pequeños siempre mis padres nos enseñaron a trabajar en ciertos trabajos pues acordes a nuestra edad, pero siempre trabajadores mis hermanos y mis hermanas. Muy bien. ¿Qué se siente ser el consentido? ¿Qué se sentía ser el consentido de Petrita? Sí, Petrita fue una persona que como siempre, mis 2 hermanos salieron a trabajar Ciudad de México y uno a Estados Unidos. Okay. Entonces, siempre crecí con ellos. Después mencionaré cuando me nombran pastor, me quiso mucho, me apoyó mucho en el ministerio. Entonces, fue una persona que tenía un carácter muy rígido en cierta manera, pero en el área repartir cariño siempre me abrazaba, siempre me decía, hijo, estás haciendo bien las cosas. Entonces la quise mucho. Hace 2 años que murió mi madre, pero siempre fui el consentido de ella. Siempre fue el consentido. Sí. Ay, Petrita, era bárbara también, luego vemos más cosas de ella. Muy bien, usted estudió hasta la secundaria en Almoloya aquí. ¿Cómo fueron esos años de estudio, esos primeros encuentros con las matemáticas? Fíjate, Alan, que en el kinder yo ingresé a los 6 años a la primaria, pero algo que no podía yo hablar, y mis frases eran entrecortadas. En lugar de decir perro, decía pelo calil, calo, y me regresaron al kinder, a cursar el kinder. Entonces entré medio año cursé el kinder y me regresaron a la primaria, pero sí era tardo para hablar, como dice de los siervos de Dios. Entonces me regresaron al kinder. Y después en la primaria la cursé aquí en la Gonzalo Jajís, una escuela de pueblo hasta cierta manera. Sí. Pero tengo bonitos recuerdos de mis maestros, la maestra Agustina, el profesor, el director Rangel. Eran personas. El profesor Rangel era cristiano, entre comillas, ¿verdad? Entonces, no ejercía, nomás. Cuando le convenía era cristiano, ¿verdad? Pero sí, okay. Cursé la primaria aquí, la secundaria la cursé en Apan Hidalgo, y pues me consideré un estudiante de bien hacia arriba. Ok, de 8 para arriba. De 9 para arriba, ¿no? De 9 para arriba, ok.
Justamente, ¿cómo recuerda la Almoloya de su infancia? Porque claro, lo conocemos ahorita de una manera, pero ¿cómo era en aquel entonces cuando paseaba usted por estas calles? Bueno, siempre fue un lugar, las calles eran totalmente de tierra. Aquí le mencionaba a mi esposa, hace días platicaba yo, nos juntábamos muchos jóvenes, adolescentes y jóvenes, y jugábamos al famoso cinturón escondido. Ah, Y ¿eso cómo era? alguien tenía el cinturón, lo escondía entre la hierba, entre las paredes, lo tapaba con tierra, y el primero que lo encontraba tomaba el cinturón y nos traía de calle a calle con cinturonazos. Entonces, eso era salir a jugar a la calle. Salir a jugar. Luego las famosas hoyitos con la pelota, ¿verdad? Y al castigado nos ponían sobre la pared de 10 pelotas a donde nos cayera. Era divertido, mi niñez, era bonito ver muchos jóvenes jugar a las canicas, jugamos al trompo, al yoyo. Eran nuestros juegos de niño. Muy bien, aquí me dice justamente que se bautizó un 17 de mayo de 1986. ¿Qué edad tenía en aquel entonces? 20 años. 20 años. 20 okay. años. ¿Cómo fue ese primer acercamiento? ¿Cómo fueron sus primeros años en acercarse al Evangelio, en conocer a Dios? ¿Qué recuerda de esos primeros años? Yo recuerdo que desde niño, hablaba yo de mis padres, me llevaban a la doctrina, era yo continuo en la doctrina. Tenía amigos en la iglesia, salíamos a jugar fútbol. Como recuerdo cuando eran los famosos días de resurrección, porque nos reuníamos temprano y salíamos temprano y nos daba tiempo de jugar fútbol. Entonces siempre anhelábamos que fuera este día de resurrección. Y así crecí con los jóvenes, asistiendo a los cultos, y pues así fue nuestra adolescencia en la iglesia. Muy bien, justamente su pastor, me mencionan que fue el pastor José Isabel Castillo Islas. Chabelito de cariño. Chabelito de cariño, sí. ¿Cómo era Chabelito? Yo creo que después de mi padre fue mi mentor. Fue una persona que me enseñó mucho, aprendí mucho de él, aprendí de fe, aprendí la honestidad, aprendí trabajo, muchas cosas me enseñó mi hermano Chabelito, mi padre espiritual. Yo recuerdo que era una persona que se acoplaba. Yo siempre lo he dicho que fue una persona adelantada a su tiempo. ¿Qué? Porque ¿qué crees? Que cuando él hablaba, coordinaba las cosas, era una persona que visualizaba, si iba a poner la primera piedra, ya veía la iglesia construida. Wow. Cuando a sus 70 años, un día llegó y me dijo, ya siendo pastor, me dijo, pastor, voy a construir una iglesia. Entonces, él visualizaba la gente a quien iba a evangelizar. Entonces, aprendí muchísimo de Chabelito. Era una persona de mucha visión. De mucha visión y cercano a la gente, porque como recuerdo que en nuestras salidas, y eso casi nunca lo he platicado, alguna vez que fuimos a Río Bravo a una convención, recuerdo que hacía mucho frío y fue un acto profético, yo creo que en esa ocasión, porque me dijo, hacía mucho frío y nos mandaron a dormir a la azotea ahí en ese lugar. Y en un colchón se quedó mi papá y Chabelito, y me dijeron, te vamos a cubrir, no vas a pasar frío, nosotros vamos a ser quien te cuide. Y yo creo que de ahí me sentí fortalecido. Yo todavía no era pastor, él era el pastor, pero yo siento que me pasó la unción, Chabelito. La noche de frío en la que recibió la unción. La unción, sentí el calor, el fuego de Dios. Eso es todo. Es el fuego de Dios. Perfecto, sí. Me parece excelente, muy bien. Entonces, ¿qué lo lleva a bautizarse? ¿Cuál es ese primer acercamiento? ¿En qué momento se convence de Dios, de conocerlo, de entregarle su vida? Este primer paso. Yo creo que ver el testimonio de esos hombres de fe, el motivar
el conocer de Dios. Fíjate que yo recuerdo que, porque hay dos acontecimientos importantes. Uno, cuando recibes a Cristo en tu corazón, y dos, cuando te bautizas. Yo me bauticé un 17 de mayo de 1986, pero yo recibí a Cristo un 26 de diciembre de 1985. Entonces ya va uno con una convicción, una certeza de lo que va uno a hacer. Y a partir de ahí siempre Dios me llamó al ministerio. Veía yo la necesidad del pastor Chabelito. Y bueno, pues prepararnos siempre fue la intención. Entonces me bautizo y al poco tiempo ingreso al instituto. Ok, justamente. Entonces, después de bautizarse, usted recibe el llamado a ser líder de jóvenes. Yo creo que desde unos meses antes ya trabajaba yo con los jóvenes. Y esa es una aventura que a lo mejor nos tardaremos mucho tiempo en estar platicando. Fíjate que trabajar con jóvenes de nuestra época en aquellos, hacíamos bromas, jugábamos, pero todo era en un ambiente espiritual, en un ambiente en el que reíamos. Como recuerdo nuestros viajes a las misiones, nos comisionaron para ir a las misiones. A hacer misiones. Y nos juntábamos 8 o 10 jóvenes y nos aventurábamos a predicar la palabra de Dios, ya fuera aquí a un lugar cerca de Chignahuapan. Y nos íbamos caminando, aquí cerca de Chignahuapan. Cerca de Chignahuapan, nada más como unos 100 kilómetros más o menos de aquí. ¿Y se aventaban ese tramo caminando? Entre camionetas de redilas, entre camiones que cargaban pulque, camionetas que cargaban leche, y así íbamos contentos. Entonces era nuestro trabajo en aquellos tiempos. Y eso me emocionó mucho. Asistíamos a confraternidades, yo recuerdo, fíjate, algo emocionante. Un tiempo, en 1985-86, conocí a Marcos Witt, aquí en una iglesia, aquí en Tepeapulco. Llegó con su guitarra en la espalda, cargando su guitarra. Y como recuerdo sus cantos, sus alabanzas, y ahí conocí a Marcos Witt en persona. Y en esa etapa era cuando le estaban quemando los CDs y los cassettes, ¿no? Cuando sí. estaba comenzando. Sí. ¿No le tocó ver cómo los compraban para tirarlos? Sí, los pisoteaban. Porque nosotros en la iglesia crecimos con esa idea de que eran satánicos. Y bueno, pues, pero a pesar de ello, me dio mucha alegría conocer, saludar y ver los inicios de Marcos Witt en aquellos tiempos. Wow, ok. En el año de 1987, esta es una de sus etapas favoritas desde el año. Usted comienza que no escuche mi esposa y mi hija porque siempre me traen en broma el 1987. Para quienes no lo saben, de hecho aquí tenemos a la pastora aquí al lado. Pues se las voy a mostrar, aquí está, justamente para que la vean. No se preocupe, yo lo puedo editar. Más quite la bebida. Vayan a decir que anda por ahí. Muy bien, les presento a la pastora Araceli. Mi amada esposa. Amada esposa del pastor. Entonces aquí se encuentra con nosotros. Y esta es una de las etapas favoritas que escucha la pastora. El año de 1987 usted comienza a estudiar en el Instituto Bíblico Rosa de Sarón. ¿Bíblicos? Es eso? Sí, Rosa de Sarón, en la Ciudad de México. Cuando conozco a Chabelito y me motiva mucho él a ir a estudiar, fue una etapa muy, muy, muy hermosa. Éramos muy estudiosos, aunque no lo crean, ¿verdad? Y conocí a grandes ministros de Dios como el pastor Anastasio Pérez, conocí al pastor Rubén Sánchez, al pastor Roberto Cárdenas de Río Bravo, y puedo mencionar a muchos pastores que conocí aquí, David Gillette. Esos fueron nuestros mentores y aprendí mucho de ellos, mucho de fe,
Y bueno, pues concluí el instituto en 1987, nos graduamos. Ok. Le digo que... Entonces, ¿en qué año comenzó a estudiar? 1986. 86. En junio de 1986, y terminamos en agosto de 1987. Eran cursos, es un seminario de corto tiempo, pero muy, nos ayudaba mucho en el ministerio. ¿Cómo llegó ahí? O sea, ¿quién lo invitó? ¿Qué pasó? ¿Qué ojitos vio? Tranquila, pastora, no me mire así. No, yo creo que desde el momento en que estoy con los jóvenes, algunos algunos fueron a ingresar a otros institutos, y yo tuve el propósito de ir a ingresar a ese instituto. Nos fuimos 3 jóvenes de la iglesia, y bueno, pues aprendimos mucho, nos hicimos grandes amigos del hijo del director y de otros amigos de Atlisco. ¿Recuerda su nombre? Rubén Sánchez Jr. Rubén Sánchez Jr. Y Miguel Ángel Pérez y Rodrigo, no recuerdo su nombre, éramos 4. ¿Sería también hijo de su abuelito? Uno de los tantos. De los tantos, no, él era de Atlisco. Ok. Era de Atlisco. No llegó a tanto. No. y nos juntábamos, aún en el instituto éramos inquietos, porque éramos muy, muy inquietos. Como recuerdo cuando teníamos un profesor que se apellidaba Collazo. Muy gordito el hermano, y en una de esas bancas de escuela estaba sentado, y se le fue metiendo su vientre en medio debajo de la butaca, y después tuvimos que cortar parte de la banca porque ya no pudo salir. Y eran de las frases muy, muy, muy conocidas: pastor sin panza no es de confianza. Entonces, esa era su frase del pastor, nuestro maestro, el Collazo. Nada más que tuvieran cuidado las butacas. Sí, porque se introducía el vientre. Y bueno, pues ahí nos graduamos, lo quiero decir para la gloria de Dios. Sacamos el primer lugar en el instituto. Y bueno, pues llegamos aquí al servicio en la iglesia. Oiga, pregunta, ¿se sí. considera usted competitivo? Yo creo que sí. Sí, le competía para decir, no, voy a sacar el primer lugar. Sí, tuve maestros muy estrictos. Fíjate que el pastor Rubén Sánchez, que era nuestro director, tenía a pastores de diferentes lugares, decía Roberto Cárdenas de Río Bravo, o el pastor Anastasio Pérez de San Luis Potosí. Ahorita se me fue el nombre del pastor de León, Guanajuato, Francisco García. Él fue también mi maestro, y siempre nos motivaban. Eran clases, Adán, eran clases de tiempo, o sea, rápidas, porque entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos a las 4 de la tarde. Era express. Express todo. O sea, apréndete los 66 libros de la Biblia, títulos, años en que se fue escrito y quién le escribió, y aprendérselos de un día para otro. Entonces, eran clases muy necesarias, aprender rápidamente. Pero entonces fue también muy demandante el hecho de estudiar también en las noches, de también estar repasando. ¿Cómo era el instituto? O sea, ¿tenía un lugar donde dormir ahí? ¿Rentaba por ahí? No, era en la iglesia Sarón. En la parte de arriba, lo que se llamaba la iglesia antigua, la iglesia, porque había dos locales, la nueva iglesia y la iglesia antigua. En la parte de arriba hicieron los dormitorios para los varones. Las mujeres dormían en un dormitorio que habían acondicionado en la parte de abajo. Y como recuerdo que dormíamos amontonados, era solamente unas tablas y una cobija. Y pues era nuestro trabajo. Aquí en confianza nos bañábamos de 10 en 10 para que no se nos hiciera tarde. Entonces todo era rápido. Se pasaban el shampoo en fila, el jabón en fila. Todos formándose, y eran 3 regaderas. 3 regaderas, y eran unas cosas. ¿Cuánto tiempo les daban para bañarse? ¿Había agua caliente para empezar? No había. Nos bañábamos con agua fría. Pero pues, para ir bien despiertos. Bien, y si no dormirnos. Entonces era la comida, que quiero decirte que era muy escasa. Por cierto, no me gusta comer ejotes, porque
fue lo más que comí en el Instituto de Ejotes. Desarrolló justamente lo mismo que yo por la papaya. Sí, entonces dije, no quiero más ejotes. Entonces, si alguien me invita a comer, no me invite ejotes porque no los como. Definitivamente, entonces Sí. no hay que darle ejotes. Sí. Muy bien, entonces en el instituto todo fue express, todo fue rápido. Y pues vaya, válgame la redundancia, fue algo de lo más apresurado posible para que usted también pues estuviera de nuevo aquí, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue el que estuvo fuera de aquí, de Almoloya? Eran cursos donde estudiábamos 2 meses nada más. Ah, ok. Pero te repito, era aprender, grabar, hacer tareas, salir a predicar, porque sábados y domingos nos enviaban a predicar a diferentes lugares. Si te menciono que nuestra primera salida fue con Miguel Ángel y él predicaba y yo dirigía, no sé qué cantos inicié, pero bueno, pues fue nuestros inicios. Entonces nos gustaba mucho, siempre he sido una persona me considero muy decidida a hacer las cosas, o sea, Okay. digo, no se puede, sí se puede hacer las cosas. Entonces fue muy emocionante, fue una bendición el poder estar en el Instituto Bíblico, cursarlo, conocer a grandes amigos que hasta el día de hoy nos saludamos. Somos líderes con el pastor Rubén Sánchez, entonces somos grandes amigos, entonces pues es una alegría y pues el salir del Instituto Bíblico Sarón. Se sintió un alivio dejar de comer ejotes. Sí, y sobre todo yo tomar café de 3 días. Que le recolaban Sí. el café, o sea, ya los granos de café hervidos los rehervían Sí, una vez te más. platico alguna historia. A ver. Es que tengo muchas historias del instituto. Algún día sacaremos todas, Sí. no se preocupe. Una de ellas fue, yo fui muy limitado porque mis papás me dijeron, no tenemos muchos medios para ir que te vayas al instituto. Y fíjate que entre los días cuando no teníamos clase los sábados, que nos mandaban una visión, nos íbamos a la tienda, en ese tiempo gigante de calzada de Guadalupe, Okay. y nos íbamos a poner el desodorante que estaba en muestra, el perfume, comíamos de las muestras que daban, el queso, el yogur, y salíamos satisfechos. Entonces ahí era ir al desayuno, a la comida y a la cena esos días. Ay, Dios, o sea, no gastaba en desodorante ni limón. No, se iba no, a meter a la tienda, a la y tienda, probaba así de a ver qué tal está. Y llegábamos y decíamos, ¿cuál les gustó más? Y éramos los 4 los que salíamos a la tienda a traer perfume. Entonces sí pasaban muchas carencias y así, muchas historias en el Instituto Sarón. Okay. Sí, pero pues, sin duda fue algo que también bendijo su vida y lo estableció. Pero qué interesante es ese instituto, sin duda hay muchas historias también para ello. Muy bien, vamos con una pequeña pausa y ahorita retomamos con el siguiente tema. Continuamos aquí con el pastor Ricardo Pérez. Muy bien, entonces el instituto sin duda está lleno de aventuras. Wow, muchas. Durante el primer curso que fue del 86, no regresamos al Almoloya, nos aventamos seguido al instituto. Y el siguiente año, en el 87, ya regresamos a Almoloya, veníamos a ayudar al pastor y de ahí empezamos. Yo recuerdo mucho, mi primer sermón fue en septiembre de 1986, el tema fue fe. Y hablé como unas 500 veces fe, pero yo les motivé a las personas a tener fe. Entonces fue mi primer sermón. Era el de cabecera. El de cabecera, me invitaban a predicar, era el tema de fe. ¿Qué es lo que más recuerda justamente del instituto? Una frase, una enseñanza. ¿Qué fue lo que más se le quedó de esos días ahí en Sarón? Y tenía maestros muy inteligentes, muy sabios. Uno de ellos, un día pasando a presentar nuestra materia, el examen de homilética, nos tocaba pasar a exponer un sermón. Subió un compañero de instituto, un hermano en la fe, y predicó muy bien. Bajando le dijo el director, sube a predicar. Dijo, ya prediqué. Dijo, tus hechos dicen más que tus palabras. Y esa frase se nos quedó tus hechos hablan más que tus palabras. Y nos quedamos a la expectativa de
Y es cierto, tiene mucha razón en ese aspecto. En aquel entonces, ¿qué edad tenía cuando empezó el instituto? 21 años, 20 años, porque fue en 1986. Y me bauticé en mayo y en junio me fui al instituto. Muy bien, entonces, algún día, primeramente Dios, nos dará la oportunidad de escuchar más historias. Tenemos muchas historias, o sea. La historia que sí quiero que le cuente a la gente es justamente qué pasó con un zapato y un plato de mole. Como recuerdo, bueno, voy a decirlo, éramos muy inquietos los cuatro, siempre nos motivábamos mucho a estudiar, pero en esa ocasión nos castigaron a los cuatro y nos fuimos al dormitorio. El dormitorio era en la parte de arriba y entonces fíjate que éramos muchos estudiantes, éramos como un número como de 60 estudiantes. Okay. 60 estudiantes. En esa generación. En esa generación. Muy bien. Y nos mandaron a todos y nos dejaron a 4 castigados. O bueno, orando para que no se escuche, ¿no? Orando por ellos. Siendo disciplinados. Sí, y siendo como las 10 de la noche, llegaron muy contentos, muy felices, porque habían estado en una iglesia grande. Los alumnos, ¿no? Los alumnos, y los llevaron y llegaron gritando: gloria a Dios, hemos atado al hombre fuerte de la ciudad, somos más que vencedores. Y nosotros estamos en la parte de arriba, estábamos: cállense, hermanitos, cállense. Y empezaron a gritar más fuerte. Entonces nos incomodó mucho esa situación. Como recuerdo que en una ocasión les dieron unos lebrillos, lo que llamamos lebrillos o platones de mole. Y entre aventar entre cojines, todo lo que encontrábamos, aventamos un zapato. Entonces, bueno, aventé yo, tomé el zapato, no sé cómo le hice, pasó la parte de arriba y cayó bien, era el zapato del hijo del director, y empezaron a gritar: vamos a acusarlos. Y nosotros bajamos rápidamente, casi no les hincamos, no nos acusen, pero sí nos llamaron. No tuvieron compasión. No tuvieron compasión, pero ataron al hombre fuerte. Pero ataron al hombre fuerte, pero no mostraron el fruto del espíritu, que era amor. Y llevaron como prueba del delito, llevaron el zapato del hijo del director. Y pues subimos una castigo verbal, pero fue normal. Nos quería mucho el director. Muy bien. Pero ya ve, entonces creo que la frase que no hay que decir cerca de ustedes es que atamos al hombre fuerte. Sí, no. Y luego siempre es a la persona más débil. Era Rodrigo, de los 4 era Rodrigo. Okay, y los 3 empezaron: fue Rodrigo. Empezaron así: fue Rodrigo. Y decía: no, yo no fui. Sí fuiste tú, acéptalo como cristiano que eres. Y al final lo obligamos entre los 3 a que dijera: bueno, está bien, yo. Pero ¿quién crees que fue el culpable? Sí. Yo fui el culpable. Después de muchos años. Ya le pidió perdón a Dios por eso, ¿verdad? Ya le pedí perdón a Dios. Ya me reconcilié con él. Muy bien. No, esas historias son historias de anécdota, de risa, pero gracias a Dios nos formamos espiritualmente. Defendimos, después platicaré una defensa que hice en la iglesia, querían dividirnos de iglesia, pero el estar con ese tipo de personas nos ayudó mucho a formar un carácter. Y aunque éramos muy jóvenes, 20, 21 años, defendimos la iglesia y gracias a Dios mantuvimos al pastor Chabelito como nuestro pastor. Muy bien. Después del instituto, justamente, viene una fecha importante narrada aquí. El 16 de febrero del 91. ¡Ay, me emociona! Ay, ¿qué pasó ese día, pastor? Mi esposa y yo, ahora, en aquel tiempo era mi novia. Te voy a confesar algo. Desde los 15 años le pedí a su papá que me permitiera tratarla. Y a cierta manera, era muy pequeña ella. Muy bien. Pero... Ok, entonces vamos por partes. Entonces, en el 91 se casa, pero ¿en qué año la conoce justamente? Ella asistía a la iglesia. Okay. Ella asistía a la iglesia y cuando fueron sus 15 años, desde los 14 años, ella empezó a venir a la iglesia.
bueno, a asistir a la iglesia con sus padres. Ellos asistían a Sinaí, en Apan Hidalgo. Y después de ello se vinieron para Almoloya. Tuvimos el enamoramiento de primera vista, ¿verdad? Ah, sí, le echó el ojo desde sí, el desde principio. muy pequeña. Ver, pero ¿qué fue lo que le llamó la atención de la pastora? ¿Cuál fue bonita, el gancho? Lo bonita que era. Que es y será siempre. Ah, sí. Todo. Sus ojos y su forma de ser. Siempre ha sido una mujer muy amorosa. La amo mucho, mi esposa. Ah, qué bien. Sí. Entonces la conoce justamente. ¿Qué año era en aquel entonces? Estamos hablando que tenía 15 años. 1987, 85. Más o menos por el 87. Sí. Entonces fue cuando le echó el ojo. 86 más o menos, cuando fui al instituto. ¿Cuánto tiempo entonces pasó desde que llegó para que usted comenzara? Porque supongo que ya era líder de jóvenes en aquel entonces. Sí, ya éramos líderes, sí. Ah, ya era líder, entonces justamente utilizó su liderazgo a su favor. No, yo recuerdo que me nombraron líder de jóvenes desde el 85. 86 fue al instituto, el 87 para sus 15 años. Y recuerdo que fui su acompañante en sus 15 años. Fue su chambelán. Fui su chambelán. Algo profético para lo que iba a ser la... Ya llevaba usted el traje. Ya llevaba yo el mismo traje azul y gracias a Dios logramos superar muchos obstáculos. 1988 tuvimos un receso en nuestro noviazgo. Para el 89-90 volvimos a retomar el noviazgo. Y para el 91 dije: Señor, hágase tu voluntad. Entonces, ¿cuántos años de noviazgo activo? Activo como 4 años más o menos. 4 años de noviazgo. 3 años más o menos. 3 años, sí. Y entonces en el periodo antes de también le pidió permiso a sus suegros para salir con ella. Sí, pasando sus 15 años, fíjate, les voy a platicar. Tomé el valor y yo recuerdo que llegué al hogar después de los 15 años y le dije: hermano Ricardo, porque por cierto quiero aclarar que mi suegro se llama Ricardo Pérez López, yo soy Ricardo Pérez Curiel, él nació el 3 de abril, yo nací el 3 de abril, y muchas comparaciones, casualidades tenemos. Entonces le dije: oiga, quiero platicar con usted. Se subió a mi carro, tenía un carro en Mustang, y me dice: ¿cuál es tu petición? Que me deje tratar a su hija. Se quedó así y me puso muchas condiciones, pero accedió desde los 15 años. Entonces, yo creo que fue por el Mustang. Yo creo que sí. Y porque nos teníamos ciertas similitudes en la forma de liderazgo. Entonces, muy bien. Sí, me dijo sí, con algunas condiciones, pero yo respeto mucho a mis suegros, los quiero mucho. Muy conocidos, sí, son unas personas que me han ayudado mucho en el ministerio. Y bueno, pues agradezco a Dios que me dieron la oportunidad de tratar a su hija desde esa edad. Y pues aquí, en 1991, yo recuerdo que fuimos a pedirla en octubre del 90, y nos queríamos casar en diciembre, el 14-15 de diciembre. Y mi suegro me dijo: ¿por qué tanta prisa? Tomen las cosas con calma. La siguiente semana iban a operar a su esposa. Entonces no nos permitieron casarnos, pero sí, regresamos en enero y en febrero nos casamos. Gracias a Dios. Un 16 de febrero de 1991. En Monte Carmelo, por cierto. En Monte Carmelo, la iglesia local. Desde siempre jugando como local el pastor. Somos. No como el Cruz Azul hoy. No. Es otra historia. Esa es otra historia. Muy bien. Entonces se casa justamente con la pastora. Y por lo que tengo enterado, se vuelve justamente pastor en el año de 1997, justamente en noviembre. Se vuelven pastores de Monte Carmelo. Qué bonito decisión tomamos ese día. Yo creo que si me califico, es un hombre de fe,
lo digo para la gloria de Dios. Pero fíjate que en 1997, después de muchos acuerdos, reuniones de negocios entre mí, dijeron, vamos a que tome el pastorado el joven, porque en ese tiempo era yo el joven y o los jóvenes en el ministerio. Pero valga mencionar algo bien importante. Cuando usted se casa, usted siguió liderando con los jóvenes y teniendo reuniones con los jóvenes. Pero ¿a dónde se iba la pastora? Siempre me dice de broma, la mandé con la femenil. La mandó con puras señoras. Con puras señoras a dirigir al grupo de mujeres. No, siempre ha sido una mujer de mucha acción. Entonces sí nos tomamos, lo consulté, lo platicamos. Claro. Hubo muchas situaciones, fíjate que tomar el liderazgo del pastorado nos llevó a meternos en tiempos de oración, de decirle a Dios si es tu voluntad, y asumimos el pastorado noviembre de 1997. Ya teníamos una hija. Para este entonces, justamente en el año de 1993, 4 años antes de tomar el pastorado, nace su única hija, el tesoro de sus ojos, la niña Karen Betsabe Pérez. Sí, Pérez. Recuerdo mucho su nacimiento, nos llevó a creer más en las promesas de parte de nuestro Dios, porque es una hija que Dios nos la dio por promesa. ¿Cómo fue eso? Mi esposa le daba preeclampsia. Ella estando embarazada de mi hija Karen, le dio preeclampsia, y ella nació faltándole una semana para los 7 meses. Wow. Fíjense, ella nació de 1 kilo 950 gramos. Tuvieron que llevarla a la ciudad de Pachuca, meterla en una incubadora, y así pasó su niñez. ¿Cómo siente, cómo impacta eso en la fe de usted justamente como un padre anhelado? Flaquea nuestra fe en esos momentos. Fíjate que la situación económica no era muy favorable de esos tiempos. Yo trabajaba en un negocio, por cierto, tengo el oficio de soldador. Durante 38 años me dediqué a ese oficio, y yo recuerdo que trabajaba yo en un taller de reparación de maquinaria agrícola, pero era si yo trabajaba, generaba; si no trabajaba, yo no generaba. Entonces, claro, en aquel tiempo no generaba yo dinero, no teníamos dinero, y nace en Ciudad Sagún, la trasladan a Pachuca, y como recuerdo que mi esposa se quedó internada en Ciudad Sagún, y me dicen, tiene que ir saliendo con la niña a Pachuca. Me fui con ella en la ambulancia, y recuerdo que a las 8 de la noche me dicen el médico, no se puede quedar con ella, tiene que regresar, tiene que tener algunos datos, dice, y entonces pues no sé, tiene que regresarse. Y recuerdo que en aquella ocasión llevaba yo exactamente lo del pasaje. Wow. Llevaba yo 23 pesos, que era lo que cobraban de Apan a Pachuca, o de Pachuca a Apan. Y recuerdo que me dio 23 pesos. Me bajé en un taxi que me quería cobrar muy caro. Y llegando a la central con eso, no había comido en todo el día. Y como recuerdo que eran tiempos de escasez, pero la ilusión de saber que tenía yo a mi hija en Ciudad Sagún, la ilusión de regresar al siguiente día. No tenía yo dinero para regresar, pero por fe, mis suegros, mis padres, me apoyaron en aquella ocasión, y regresé al siguiente día a estar todo el día con mi hija. Sí. Entonces, en ese momento que estaba justamente en la incubadora, estaba pues obviamente afrontando esto, pues, ¿cuál era la oración en aquel momento? ¿Cuál era la petición del corazón? Oye, imagínate su tamaño, su peso. La pequeñita. Mi mano era la espalda, su espalda de mi hija. Y los niños, los médicos me decían, su niña es una mujer que se está levantando en fe, que tiene una resistencia, porque
pues en cierta manera estaba grave, pero gracias a Dios, Dios le dio la fortaleza, y a los días nos la regresaron a la ciudad de Sahagún, y tuve el privilegio de cargar a mi hija en casa. Muy pequeñita, porque estaba muy pequeñita mi hija. Claro, Sí. pero aún con ello, pues justamente, aún Dios la fortaleció en ese entonces. Y siempre yo me considero, fíjate, un padre, a pesar de que siempre quise tener un niño, que lo primero fue un niño. Cuando nace mi hija, la quise, la quiero y la quiero siempre a mi hija. Jugábamos, ella me peinaba, me ponía bolitas, me hacía bromas y nos jugábamos mucho. Yo recuerdo que le compraba yo juguetes cada semana. Entonces creo que él fue un padre que abrazó mucho a mi hija y la quiero mucho. ¿De dónde sale el nombre? Porque yo sé que Karen tiene un problema pequeño con su segundo nombre, Betsabe. El del nombre de Karen se lo pone mi esposa. ¿Qué? Dijo, se va a llamar Karen. Y Betsabe, la historia de David y Betsabe es una historia donde la leo unos meses atrás y digo, se llama Betsabe. Y me gusta mucho el nombre de Betsabe, Betsy, de cariño le decimos. Entonces a ella no le gusta mucho, pero es Karen Betsabe Pérez. Lo ha ido asimilando con los años. Sí, justamente. sí. Muy bien, entonces ya con una hija, ¿para aquel entonces cuando recibe el pastorado usted seguía trabajando como soldador? Sí, seguimos trabajando. En el 97. En el 97, 3 años más con un patrón. Y en el año 2000 tomó la decisión de poner mi propio negocio. Por cierto, muy bendecido de parte de Dios. Y yo recuerdo que en ese tiempo mi esposa se embarazó de un segundo embarazo, perdón. Y era un niño, mucha ilusión. Murió teniendo casi 7 meses de gestación. Entonces fue un golpe muy fuerte para los dos. Claro. Tenía mucha ilusión. Entonces siempre ha sido una mujer muy fuerte, ella, muy fuerte. Al 3 años después, 2003, vuelve a embarazarse de ahora una niña, y también le da preeclampsia. Como recuerdo, en aquella ocasión fuimos a unos bautizos el lado de Cazones, Veracruz, Rancho Nuevo, Veracruz, y fuimos, bautizamos y regresé en la madrugada. A las 5 de la mañana me dice, me siento mal, mi estómago lo tengo duro. Fuimos con el médico, un amigo, doctor Mario Díaz, y recuerdo que me dice, Richard, urge que te la lleves a Pachuca. Dije, doctor, pero la veo muy bien. Dice, tu mujer se muere, si no la tratas se muere. Y fuimos a Ciudad Sahagún. El médico que la tenía su embarazo, checándole, le dijo, no puedo hacer nada. Si tienes seguro, tienes SIMS o tienes alguna institución, llévatela. Doctor, pero usted me dijo que le iba a atender. No puedo. La llevé al seguro en Ciudad Sahagún. Me mandaron a Pachuca y le ingresaron con código rojo. Entonces fue un momento muy difícil. Me dijo el médico, decida entre su esposa y la niña. Y pues tomó la decisión. Murió mi hija, y 2003 fue esa historia. En el 2003. 2003, sí. O sea, ya llevaba justamente poco más de 6 años en el pastorado. Sí. Fíjate que mi vida, más adelante lo diré, puedo testificar y puedo saber qué se siente tener riqueza, tener escasez, ver nacer a una hija, ver morir a 2 hijos. Son muchas situaciones que contaré más adelante. Claro. De nuestra parte de nuestro ministerio. ¿Cómo fueron justamente sus primeros años al cargo de Monte Carmelo? Monte Carmelo. Aquí tenemos una frase: el que vino al Moloya y no conoce Monte Carmelo nunca ha venido al Moloya.
¿verdad? Es una iglesia que estaba sobre la avenida principal. Y mis primeros años fue batallar con personas de la edad, ancianitos. Sí. ¿La vieja guardia? La vieja guardia. Velo, falda, no pintura, no aretes. Corbata que te apriete el cuello. Sí. Y se pongo uno morado. Oiga, ¿no ha visto como el pantalón de predicador que es hasta acá, arriba de la panza? No, sí, ya no llegamos a tal extremo. No. Pero sí, calcetines floreados. Y entonces, cuando el pastor Chabelito decía en su momento, en una reunión de negocios, me dice, te vas a quedar de pastor. Veo hacia la congregación y digo, son puros ancianitos. ¿Y qué es lo primero que siente justamente cuando le dice Chabelito, yo quiero que tú seas pastor? Me emocioné, pero también la magnitud del asunto, del compromiso. Te decía en su momento, me he sentido muy, muy bendecido de parte de Dios, porque sí he sido de decisiones. Más adelante contaré cuando la convención, pero ver a muchos ancianitos y decirles, vamos a hacerlo. Te voy a platicar algo, les platicaré algo en nuestra historia. Claro. Cuando viene el Comité Nacional, entonces parte de los ancianitos no me querían como pastor. Los jóvenes sí me dijeron, me respaldaban. Entonces hacemos una reunión de negocios en la iglesia y en una parte se sientan los ancianitos y en otra parte los jóvenes. Y en ese tiempo nuestro presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas Independientes, el pastor Joaquín Fernández. Se para a la mitad y dice, no, voy a hablar a la iglesia, a los ancianitos. Y dijo, porque de aquí para acá son una bola de rebeldes. Después imagina, sí, así me dijo nuestro presidente. Y dijo, yo a mis pastores, a Chabelito, lo pelearé con dientes, esa frase, con uñas y dientes, por defenderlo. Y se fue, pero la iglesia me dijo, no, tú sigues siendo el pastor. Hermano Chabelito me dijo, tú sigues siendo el pastor. Entonces, batallar con ellos, con sus caracteres. A los pocos años me gané su cariño, su respeto, trabajando con ellos. Y bueno, pues al final fueron muriendo cada uno de ellos. Y pues todos nos tocó ser parte del culto, oficiando su sepelio de la mayoría de ellos. Oiga, ¿y cómo es, por ejemplo, esta frase que yo aprendí con mi papá, que lo nuevo por eso no termina de nacer, ni lo viejo, no, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer? Entonces justamente usted se encontró con ello. En esa situación, yo creo que fue algo sumamente interesante, porque trabajar con los ancianitos era un reto que me dejó Chabelito, pero gracias al final pudimos vencer muchos de esos obstáculos. Y bueno, los jóvenes nos impulsaron mucho y aquí estamos trabajando hasta el día de hoy. Es que estas personas, los ancianos, ya estaban más cerca de ver al Señor. Sí. No, qué cosas, justamente esos primeros años son complicados. Ahora, yo quiero plantear algo muy interesante, porque sabemos que para llegar a ser pastor y para desarrollar a cargo un ministerio, pues uno necesita justamente el llamado divino, el llamado de Dios. Claro que la aceptación alrededor de nosotros es también una clara señal, pero ¿en qué momento en su interior justamente tiene o siente el llamado al pastorado? Yo recuerdo que desde niño tuve un sueño, nunca lo he comentado, pero yo recuerdo que voy a hablarlo, unos 10 años tendría yo, y a lo mejor voy a ver un poco espiritual. Yo recuerdo que aquí en la región pasa un tren muy famoso, y recuerdo que yo era la persona que subía yo a la gente a ese tren. Era el tren en ese tiempo se cantaba el tren del Evangelio, y cantábamos de niño mucho ese canto. Y yo recuerdo que de niño le decía a las personas, súbanse, cargaba yo una Biblia
y la gente la impulsaba yo a subirse a ese tren. Entonces creo que de ahí nace el llamado. Después de ello oraron algunos ministros, algunos siervos de Dios, y bueno, pues hasta aquí estamos trabajando. Pero ¿se da cuenta cómo se actualizó todo? Porque antes era el tren del evangelio y ahora es el jet del evangelio. El jet del evangelio. Ya ve, como que se subieron de categoría, ¿no? Sí, en ese tiempo era el tren del evangelio. Ok, entonces tiene usted ese sueño. Sí. Y en ese sueño usted sube a la gente al tren. Y le impulsaba yo a algunos de ellos, literalmente las forzaba yo a subirse al tren. Okay. Y creo que es una forma espiritual de hablar lo que hoy estamos haciendo. Muy bien. En la iglesia. Vaya. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa para unas preguntas un poco menos cargadas, porque sin duda... Sí, porque me estás comprometiendo mucho aquí con la audiencia. Para quienes no lo saben, tenemos audiencia aquí al fondo y no vaya a ser que digamos algo muy bien. Estoy sumamente emocionado. Bien. Entonces, sabemos que no le podemos dar a usted ejotes, ¿o qué era? No, eran sí, ejotes. No le podemos dar ejotes ni en pintura. Si él me invita a comer, soy de barbacoa para arriba. A barbacoa hidalguense y de ahí nomás vamos subiendo. Subiendo. ¿A quiénes definiría que son como sus amigos? Los otros pastores que define usted como sus amigos, como gente de su confianza. Soy muy selectivo en ese tema y creo que uno de los grandes amigos es Pastor Tomás Reyes. Es un amigo de muchos años. ¿De dónde lo conoce? ¿Cómo comienza? Lo conozco desde hace 38 años y es una amistad muy bonita con el pastor Tomás Reyes. También conocer al pastor Adán Zacaula, a Elías Ferrer, a Saúl Flores, a Joel Villa, Joel Roldán. Son grandes amigos estos pastores. Muy bien. Ahora, una pregunta un poquito más difícil, ¿no? ¿Cómo ha sido y cómo fue desde el proceso en el que se entera de esta enfermedad del Parkinson y cómo es lidiar con ella? ¿Cómo ha impactado su vida tanto personal como la ministerial? Es entrar en un tema difícil de explicar, porque alguien me pregunta ¿cuándo te enfermaste? Esa es alguna pregunta que no puedo contestar. Dios permite todo esto. Claro. Y es batallar. A veces algunos me entenderán, decirle a tu pierna, da el paso, y el cerebro no manda la indicación, o levanta tu mano y no puedo levantarla. Entonces ha sido mucho batallar en este tipo de enfermedades. Sí. ¿Cuál ha sido justamente ese lugar donde ha encontrado la fortaleza para seguir adelante? Monte Carmelo, miércoles, jueves, ir a mediodía y orar a Dios. Ese ha sido mi refugio. Meterme en la iglesia, cerrar la puerta y orarle a Dios y preguntarle y darle gracias a Dios también por ello. Vuelvo a sacar esa frase: una limitación no va a medir, no va a limitar, no me va a hacer ceder mi amor, pasión y servicio por Dios. Y hace un año lo tuvimos justamente predicando en la convención regional. Sí, fue una bendición predicar, compartir, y creo que tengo algo muy importante, ceder. Yo hago el 20% y el 80% lo hace Dios a través de su Espíritu Santo. Yo solamente soy el medio que hablo y eres el que hace todas las cosas y el que convence a las personas. Diga, como yo a veces lo digo, yo solamente le presto mi voz. Yo solo le presto esto solamente para que abre. La armazón solamente. Exactamente, sí. Yo solo soy el cascarón. Sí. Porque realmente él es el que mueve todo. Muy bien. Ahora, una pregunta un poquito existencial, muy personal. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Yo creo que la mejor forma es sirviendo a la gente. Que la gente
lo digo para la gloria de Dios, aquí en la región soy muy conocido por el negocio, por la iglesia, por ser pastor. Entonces todos me dicen de cariño Richard. Y puedo encontrarme gente en diferentes lugares y Richard para acá, Richard para allá. Entonces tengo una buena fama y aquí sí quiero ser recordado. Oiga, y otra cosa, justamente su esposa actualmente es quien tiene el negocio de una pequeña fondita, aquí justamente en Almoloya Hidalgo. Sí, servimos a la gente y algo que he visto en el corazón de mi esposa es cuando sobra comida, anda repartiendo a la gente necesitada. Entonces es una forma también de ayudar a la gente. Ok. Usualmente cuando usted predica, ¿cómo se prepara para cada semana alimentar a una iglesia? Mucho estudio. Un sermón lo puedo hacer en 3 días, lo puedo hacer en una semana, pero sí tengo que prepararme mucho para la enseñanza. Se tiene que preparar mucho. Sí, mucho. Preparar, estudiar y leer mucho el pasaje. Entonces justamente recordaba que su primer sermón fue acerca de fe. De fe. ¿Qué se siente que justamente incluso en estas temporadas difíciles la palabra que más abunda alrededor suyo es esa, fe? Fe. Pues creo que nos ha marcado mucho a mi esposa y yo desde hace muchos años, pero más desde hace 11 años, el venir trabajando acerca de la fe. Acerca de la fe. ¿Qué nos podría decir acerca de la fe que nos ayude? Porque a veces ve que mi generación a veces es como un poquito loca o es un poquito sensible a muchas cosas. Pasan ciertas cuestiones en su vida y dicen, ay, ya no quiero, es que ¿por qué Dios es tan malo conmigo? ¿Qué solidifica tanto su fe? Yo creo que desde el momento en que recibo a Cristo, mi primera acción fue creerle a Dios desde mi adolescencia, juventud y ahora en mis madurez, decirle, Señor, creo en ti. Todo lo que viene de tu mano, te lo recibo de tu mano y de eso también damos. Si me das algo bueno, lo recibo. Y lo comparto. Si me das algo malo, lo recibo y aprendo. Y aprendo de él. O sea, han sido entonces años bastante llenos. Yo siempre se lo digo y se lo decía aquí al pastor hace algunos momentos. Cada vez que yo llego siempre hay alguna noticia nueva o las cosas a veces van peor, sí, humanamente hablando, pero sin duda creo que Dios está haciendo la buena obra y la va a perfeccionar, sin duda. Sí, pero por eso es alguien a quien yo admiro personalmente y lo digo y lo reconozco porque estos porque no son pasos, son saltos de fe, estos ya son maratones de fe, yo lo podría decir, sí, incluso así, ya ni siquiera es un salto, es un maratón entero de fe, y es alguien admirable. Ahora, justamente, ¿cómo es su familia para usted? ¿Cómo ha sido el apoyo de ellos? Ha sido fundamental. Tengo el apoyo de mi esposa, de mi hija, pero también de mi familia en carne, de mis hermanos, en especial de mis sobrinos, que los quiero mucho. Entonces ha sido fundamental la familia, siempre logrando complementar esta historia. ¿Cuál es el lema de Monte Carmelo? Monte Carmelo, zona de milagros. Zona de milagros. Zona de milagros. Esa es la frase, el eslogan. Ven a Monte Carmelo, que es zona de milagros. Sin duda. Y luego en la entrada de aquí de Almoloya. Zona de milagros. Vaya pierde, zona de milagros. Zona de milagros. ¿Cuál diría que personalmente para usted es el milagro más grande que ha experimentado? Yo creo que la salvación que Dios me ha dado y dos, ver el milagro de mi hija, ese es un milagro muy grande. ¿Y estamos cerca de celebrar? El matrimonio de mi hija también, les invitamos. Que parecía nunca llegar. Pero ya llegó, gracias a Dios. Después de tantas oraciones. Y de tanta súplica llegó el momento. Ve, Dios sí contesta, excepto con el Cruz Azul. Bueno, hasta ahí llegamos, somos campeones. Eso es todo, paz. Al final del día creo que esa es otra de las cosas que también a mí personalmente me ha impactado, esa sonrisa, ese carisma, esa manera de afrontar la dificultad, dijeran por ahí, de tomar al toro por los cuernos y vámonos derechita como nos toca. Yo creo que mi esposa me ha dado mucha palabra, me ha impulsado y me ha dicho, siempre mira las cosas de frente, tómalas con valor. Entonces, algunas veces he estado ante tribunales, pero hemos
siempre he levantado la vista y decir, mi Dios pues suplirá todo conforme a las riquezas de su gloria. Algún día tomaré tiempo para entrevistarlos a ambos, para que justamente Cuando gustes aquí, me cuenten nos gustaría hacerlo. un poquito más de sus vidas ya pues, matrimoniales. Quedamos en la segunda parte para que este es apenas el inicio de los muchos testimonios que quiero compartirles. Claro que sí, entonces pues creo que este inicio, este recorrido breve por su vida, sin duda nos edifica mucho. ¿Algo más que le gustaría añadir? ¿Algo que nos quedamos a la segunda parte de la entrevista. Me comprometo y me gustaría que hiciéramos una segunda parte de la entrevista. Claro que sí, yo creo que me sentaré junto con usted para sacar la lista de qué sí, qué no nos puede contar. Está bien. O qué necesitamos tener a la pastora aquí para que sea testigo. Me gustaría mucho que estuviera ella y juntos compartir nuestras vivencias. Por eso digo que esta es la primera parte de lo que viene. Muy bien, entonces quiero recalcar esta frase justamente. Una discapacidad no limita mi amor, pasión y servicio por Dios. Esa es la frase que llevo en mi corazón y que siempre escucharán de mis labios. Una discapacidad no va a limitar mi amor, servicio y pasión por Dios. Muy bien, entonces, Pastor Ricardo Pérez Curiel.